Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. En el día de hoy te voy a hablar de lo que es la noticia del día, ya que ayer se dio a conocer que el Tribunal Supremo ha establecido que las comunidades de propietarios pueden prohibir los alquileres turísticos por mayoría de 3/5. Quédate, que esto te puede interesar. El hecho de destinar las viviendas a alquiler turístico es algo relativamente reciente, aunque sí ha alcanzado gran popularidad, sobre todo en aquellas ciudades turísticas, zonas costeras, incluso pueblos, donde se le saca una mayor rentabilidad y se tienen menos problemas que con el alquiler normal, alquiler de vivienda habitual. Eso ha hecho que haya un conflicto entre alquiler turístico, comunidades de propietarios, entre el alquiler turístico y la falta de vivienda destinada al alquiler de vivienda habitual, y que ha afectado sobre todo a las grandes ciudades turísticas y también, como comentaba, a las zonas de costa. Debido a este reciente hecho, resulta que la ley de propiedad horizontal hasta hace unos años no establecía nada cuando este alquiler turístico se daba en comunidades de propietarios. Fue el legislador, en el decreto de 1 de marzo, en concreto Real Decreto Ley 7/2019, en que se trataba de medidas urgentes en materia de vivienda de alquiler, el que introdujo una modificación importante en la ley de propiedad horizontal, en la cual se ha discutido y es lo que ha intentado resolver y poner ya cuota a esta discusión el Tribunal Supremo con las sentencias que luego te voy a comentar. ¿Qué es un alquiler turístico o un apartamento turístico? Pues se encuentra por definición de los que están excluidos del artículo 5 de la Ley de Arrendamiento Urbano. En concreto, dice esta ley que quedan excluidos del ámbito de aplicación la cesión temporal del uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro medio de comercialización o promoción y realizada con finalidad lucrativa cuando esté sometida a un régimen específico derivado de su normativa sectorial turística. Las normativas turísticas, como he dicho en otros podcasts, son de las comunidades autónomas, aunque también tienen competencia a la hora de otorgar la licencia los municipios. El problema se plantea muchas veces cuando estas viviendas de alquiler turístico estaban en una comunidad de propietarios y crean en numerosas ocasiones problemas de convivencia. Por esto, esta ley reformó el artículo 17-12, pero que lo hizo con tan mala técnica legislativa que ha dado lugar a muchas interpretaciones. En concreto, este artículo establecía que el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra E del apartado 5 de la Ley de Arrendamiento Urbano, que es lo que he dicho anteriormente, en los términos establecidos de la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo de los estatutos, requerirá el voto favorable de las 3/5 partes del total de los propietarios, que a su vez represente las 3/5 partes de las cuotas de participación. Asimismo, esta mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%. Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos. Claro, aquí el problema se dio cuando las comunidades tomaban acuerdos en contra de los apartamentos turísticos. ¿Por qué? Porque el artículo dice al principio que el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad. Aquí los tribunales han seguido diversas teorías. En primer lugar, al principio entendía que limitar era equivalente a prohibir en muchas audiencias provinciales, pero se fue, incrementando la tendencia de que, atendiendo a la literalidad, limitar no era prohibir, porque si no, así lo habría expresado el legislador. De ahí que se dieran
dos grandes corrientes en las audiencias provinciales y dependía de donde estaba situada tu comunidad de propietarios en la provincia, pues había audiencias que fallaban en un sentido o audiencias que fallaban en otro. En el sentido de que no se podía prohibir, pues se pronunció la Audiencia Provincial de Córdoba en el año 2022, la de Las Palmas de Gran Canaria, de Alicante, de Asturias, de Madrid, de Ávila. Sin embargo, había otra corriente que entendía, aunque había una deficiencia legislativa, se presumía que el legislador lo que había querido establecer era una prohibición, y así lo habían expresado por la Audiencia Provincial de Málaga en el año 2023, de Cantabria, Pontevedra, Segovia o la Audiencia Provincial de Granada. Como sucede en estos casos, cuando hay teorías contradictorias, hay que esperar a que lleguen resoluciones al Tribunal Supremo, que es el que va a fijar la doctrina que se debe de aplicar. Pues bien, esto es lo que ha hecho el Tribunal Supremo en sentencias de 3 de octubre que fueron dadas a conocer ayer. En concreto son la 1232 y la 1233 del 2024, dictadas por el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. ¿Qué establece el Tribunal Supremo? Pues en este caso lo que el Tribunal Supremo, en estas dos sentencias, es que declara que las comunidades de propietarios pueden prohibir la actividad de alquileres turísticos mediante acuerdo adoptado en la Junta por mayoría 3/5. Así, la Sala se ha pronunciado por primera vez sobre la interpretación y aplicación del artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal, que, como he dicho, fue introducido por el Real Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Las decisiones que han sido adoptadas por unanimidad resuelve la controversia entre las audiencias provinciales, evidenciando las dos sentencias recurridas sobre si la prohibición de las actividades turísticas descritas en el artículo 5e de la Ley de Arrendamiento Urbano ha de adoptarse por mayoría 3/5 o por unanimidad de los propietarios. La Sala, ¿qué es lo que hace? Pues partir de jurisprudencia en la que declara lícita la prohibición estatutaria de alquilar viviendas para uso turístico. Así lo había establecido en sentencias de 2018, de 2014 y otras recientes del año 2023, en concreto 27 y 29 de noviembre, en las que había establecido que el alquiler turístico era una actividad económica y por lo tanto, si esa actividad económica o empresarial estaba prohibido con anterioridad en los estatutos, no se podía ejercer la actividad. Pero esto era independiente de lo que establecía el artículo 17.2. Iba por otra vía, era por acuerdos que ya se habían adoptado anteriormente o normas que se prevían en su estatuto, sobre todo en comunidades que tenían finalidad específicamente residencial. En segundo lugar, recuerda la Sala del Tribunal Supremo que la prohibición de uso de elementos privativos en el régimen de propiedad horizontal es legítima y conforme a la Constitución. Así lo ha dictado ya en sentencias de 1987, del 93, del 99. Y también la Sala interpreta lo que es, lo que ha dado lugar a tanta controversia entre las audiencias provinciales. Es decir, que la expresión limite o condiciones que contiene el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 del Código Civil. Entiende que rechaza que se trate un supuesto de interpretación de una norma estatutaria bajo condicionantes restrictivos y concluye que, atendiendo al criterio gramatical, semántico y a su literalidad, el término limitar no excluye la prohibición. En concreto, el artículo 3.1 del Código Civil lo que viene a decir es que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Esa conclusión para la Sala se ve confirmada atendiendo al criterio teleológico, el espíritu y la finalidad del Real Decreto Ley 7/2019, que se expresa en su preámbulo que justifica la adopción de medidas urgentes en las dificultades de acceso a la vivienda de alquiler por el incremento de las rentas debido, entre otros factores, al fenómeno creciente del alquiler turístico.
considera que la atribución de esa facultad de prohibición con la mayoría reforzada es una medida proporcionada a los intereses en conflicto. Como razonamiento adicional, la Sala señala que de admitirse esta doble mayoría de 3/5, bastaría el voto en contra del propietario del piso en el que se pretende ejercer la actividad turística para impedir la adopción del acuerdo. Como conclusión, hemos de decir que el Tribunal Supremo lo que ha venido es a zanjar la polémica existente entre las audiencias provinciales y así cerrar la inseguridad jurídica que había respecto a la interpretación de este artículo, porque como abogado, dependiendo de quién fuera tu cliente, si el propietario del piso turístico o la comunidad, tú le ibas a dar argumentos en ambos sentidos, pero muy condicionados a lo que había establecido cada audiencia provincial dentro de su territorio. Por ello, zanja la polémica y dice claramente que limitar o condicionar significa también prohibir, siempre que se apruebe con la mayoría que establece el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal, que son las 3/5 partes de los votos, que representen a su vez las 3/5 partes de las cuotas de participación, es decir, doble mayoría reforzada. Un aspecto importante es que, tal y como establece este artículo 17.12, no tiene efectos retroactivos. Es decir, si en tu comunidad hay un piso de alquiler turístico o tú eres propietario de un piso de alquiler turístico, podrás seguir ejerciendo esa actividad, porque a través de este artículo no se le puede prohibir, ya que en ningún caso tiene efectos retroactivos. Lo que sí vas a impedir, si se aprueba por la Junta de Propietarios, es que se establezcan nuevos pisos turísticos. Espero que el episodio haya sido de tu interés, que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía y nos vemos en un siguiente episodio. Que tengas un buen día.